Hola, qué gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. La 14ª muestra Joven Icaic estuvo dedicada a uno de nuestros más brillantes realizadores de todos los tiempos, el documentalista Nicolás Guillén Landrian. La programación del evento incluyó la proyección de sus películas y el lobby del cine Chaplin acogió además la exposición Contra el Vacío, una selección de su también significativo quehacer plástico. Hoy te invito a conocer acerca de Guillén Landrian, cuya obra ejerce una importante e intensa influencia en las nuevas generaciones de creadores audiovisuales cubanos. Así que sonido, cámara y acción. Documentales de Guillén Landrian como Ciel del Toa y Coffee Arábiga, filmados durante la década de 1960, han marcado profunda huella en movimientos tan significativos como la televisión serrana y tras décadas de olvido ha sido redescubierto por muchos realizadores jóvenes, investigadores y críticos. La muestra Joven 2015 le dedicó una mesa teórica para debatir acerca de las verdaderas dimensiones de sus aportes estéticos y conceptuales. Raidel Araoz, uno de los participantes en este espacio, nos comenta en primer plano. Guillén era, como ocurrió en la época, uno de estos cineastas preocupado mucho por el sonido, por cómo se escucha su documental y cómo a través del sonido se puede generar algo que no sea ilustrar la imagen, sino contrapuntear ese sonido con la imagen. Y yo creo que tiene que ver esas líneas de desarrollo de él un poco con el cine de vanguardia del soviético, que había una influencia en la época. La edición de Guillén va a ser una edición muy peculiar, va a ser un tipo de edición que va a estar primero haciendo un contrapunteo con lo que es la banda sonora en esta etapa. Esta banda sonora donde la música va a ser como una especie de línea melódica y donde el sonido ambiente se va a estar insertando y va a estar apoyando lo que es esta sonoridad que tiene, va a estar muchas veces también contrapunteando con respecto a la imagen. Hay una primera etapa de Nicolás Guillén que es la etapa del 63 al 65, en la cual la obra de él gira en torno a lo que es la comunidad como centro y estudio de esa comunidad. Ahí va a tener una influencia de lo que es el realismo lírico, ¿no? Una suerte de estudio de lo que son las personas, pero las personas vistas con un aire poético. Él va a recurrir a recursos como de cine silente, a poner intertítulos para dar los pensamientos de los entrevistados, de las personas que transitan en su documental y para también poner lo que Guillén va a querer remarcar. Después del año 65, Guillén cambia su línea de documental. Va a venir de un documental como Coffee Arabia, que la edición va a ser una edición todavía más violenta. Va a entrar cierta violencia con respecto a la imagen y un tipo de bucles de edición cíclica que va a estar regresando, ¿no?, constantemente a planos como, digamos, obsesivos que van a aparecer. La imagen del sol, que aparece tanto en Coffee Arabia, con sus cafetales, con el mismo trabajo que da todo el tema de la recolección del café, pero para Guillén todo eso va a estar vinculado con un punto luminoso, ¿no?, en la pantalla que casi nos ciega, ¿no?, eso sobre fondo casi negro. Lo genial de Guillén es que teniendo que hacer documentales didácticos, ¿no?, teniendo que estar dentro de estas zonas de proceso productivo, hizo de eso obra de arte. Después de cruzar el Morro, la bahía se abre frente a la ciudad y culmina en el puerto pesquero.
que sirve de base de apoyo a la flota que opera en el Golfo de Campeche y en el Atlántico Norte. Comenzó a levantarse en un recodo de la Bahía Habanera en los primeros meses de 1963. En 1962 se había firmado un convenio entre los gobiernos de Cuba y la URSS que establecía la construcción de un combinado pesquero. Costó 35 millones de pesos. Esta obra abarca 13,5 hectáreas. Tiene un frigorífico para 11.500 toneladas, planta de harina de pescado, talleres de reparación y un dique flotante. Aquí están contenidos los últimos adelantos en este sector de la economía. La ayuda de la URSS fue decisiva. El crédito, amortizable con el trabajo práctico de mantenimiento a los buques soviéticos, al mismo tiempo que es reparada nuestra flota. La asistencia técnica ha hecho posible una realidad, el puerto pesquero de La Habana, el más importante de América Latina. El puerto pesquero es la parte especializada del puerto en general. Un barco pesquero es, de todos, el que tiene la más compleja reparación. El puerto pesquero hace posible que la descarga y la reparación se produzcan en un solo lugar. El incremento de la producción viene dado por el desarrollo de la flota y el apoyo que recibe ésta del puerto pesquero. Cuando el barco ha atracado, las grúas comienzan la descarga del pescado que ya había sido procesado y envasado en los propios pesqueros antes de ser trasladados a los buques transportadores, encargados del acopio y del trayecto último hasta el puerto. En el muelle, los montacargas llevan el cargamento a los frigoríficos. El dique flotante es el lugar donde son reparados los barcos hasta de 2.400 toneladas. La operación de entrada y salida requiere gran precisión. Sobre la cama del dique descansa el casco del buque, flotando hasta que el dique comienza a subir. Se desplazan las aguas y queda el barco en seco, varios metros sobre el nivel del mar. El buzo coopera en la colocación del barco sobre la base del dique para que pueda ser reparado. Después de un tiempo en el dique flotante, los barcos quedan listos para una nueva travesía. Anexo al dique están los talleres de reparación con 13 secciones en donde se arreglan los mecanismos y los sistemas de los barcos. Después de reparados los barcos y de haber sido avituallados, se preparan a volver a alta mar.
El cargamento es finalmente sacado de las cámaras de refrigeración, donde la temperatura desciende hasta 20 grados bajo cero y que poseen también una planta de hielo. En estas cámaras se conserva el pescado de consumo interno que es distribuido. Al triunfo de la revolución se crearon cooperativas y astilleros, pero el aumento del consumo de pescado exigía una ampliación y así surgieron las ciudades pesqueras. Pero esto no fue suficiente. Para servir de apoyo a la flota cubana de pesca, más de 2.000 trabajadores que se han ido especializando junto con la instalación de las técnicas más modernas, han creado este puerto que viene a cumplimentar las necesidades y hacer posible el funcionamiento del conglomerado pesquero de La Habana.
El espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico Antonio Enrique González, invita al crítico e investigador Dian Luis Reyes, uno de los mayores estudiosos de la obra de Guillén Landrian. Sí, saludos. Hoy me acompaña una vez más en Plano Contraplano mi colega y amigo Dian Luis Reyes, quien esta vez está aquí para conversar un poco del que yo me gusta llamarle el más joven de todos los realizadores cubanos, Nicolás Guillén Landrian. A mí sobre todo me llama mucho la atención de Nicolás Guillén Landrian, un cineasta que hizo su obra principalmente en los años 60 y principios de los 70, cómo coincide, si bien no tanto en forma, pero sí en actitud, con una tendencia extremadamente marcada y casi generalizada en la joven documentalística cubana, digamos, de los últimos 20 años, donde se rompió con la despersonalización masiva, digamos, y se ha ido hacia el análisis antropológico, hacia el análisis de la persona, del individuo invariable en un medio variable o en un medio que está desvariando. Muchas veces, sin embargo, Landrian en los años 60 y bueno, en esta época ya estaba contraponiéndose de una manera muy evidente a la mayoría de la corriente documentalística cubana, que iba más hacia análisis de la masa, hacia análisis de los procesos. Sí, ese va a ser uno de los grandes, creo yo, de las grandes curiosidades historiográficas del cine cubano, como un cineasta desconocido, cuya obra se vio muy limitadamente durante los años 60 y principios de los 70, exactamente, y después no se vio más, reaparece su obra a partir del año 2000 y el impacto es inmediato. O sea, tú empiezas a ver inmediatamente obras que no solamente hacen homenajes evidentes, abiertos, expresos a Nicolás y a los temas de las piezas de Nicolás, sino también piezas que de alguna manera beben de las preocupaciones estéticas y éticas, sobre todo, que están detrás del documental de Nicolás Guillén Landrian. Porque es que Nicolás Guillén Landrian yo siento sobre todo que tiene dos rasgos que son fundamentales para entender lo que ha pasado. O sea, ¿por qué ha habido esa sintonía con los documentalistas del presente en Cuba, con los jóvenes documentalistas del presente? Y es que yo pienso que son dos cosas básicas. Una es un compromiso ético con la mirada, con cómo mirar al pueblo, con cómo mirar a la gente simple, con cómo mirar a aquel que no soy yo, aquel que no tiene las herramientas para representar y muchas veces ni siquiera para autorrepresentarse. Esa es la cuestión ética, que yo creo que es fundamental. Y la segunda, que se desplaza alrededor de esa y de alguna manera la complementa, es la cuestión de la reflexividad en el documental, cómo el documentalista y la forma documental ponen en evidencia el propio proceso de interrelación con alguien, con una realidad, con un individuo. El documental institucional tradicional por lo general se queda fuera, trata de vendernos la idea de que la imagen que estamos viendo es una imagen naturalizada, que así se comporta la realidad y que quien está representando es alguien que en buena medida se ubica ante esa realidad de forma objetiva. Uno de los trabajos fundamentales de Nicolás Guillén Landrian era poner en evidencia que había un mediador, que había alguien que estaba en el medio y que a través de esa mediación había conflictos que definían formas puestas en escena, representación, códigos de representación, códigos de mediación que tienen que ver sobre todo con la agencia que tú le entregas al personaje o no, en ese caso. Y eso yo creo que es básico. Sí, yo creo que Guillén Landrian, en primer lugar, asumía esta sinceridad de que yo soy un artista, yo soy un ser subjetivo que está manipulando la realidad, que está interactuando y dialogando activamente con la realidad. Y claro. es decir, rompiendo un poco otro paradigma y cliché que existía en aquel momento. No, porque también está la cuestión que es algo que, por ejemplo, tú encuentras en buena parte de la documentalística de Sara Gómez y también en De cierta manera, otra película de los 70. Fueron dos cineastas que de alguna manera tuvieron mucho que ver entre ellos, que se interinfluenciaban. Que es la idea de cómo yo represento a aquel que no soy yo, cómo yo hablo a nombre del pueblo. O sea, cómo soy capaz de asumir esa capacidad de mediación, pero también de agencia intelectual, si yo soy alguien que aunque de alguna manera, aunque me muevo en el mismo medio en que se mueve la gente simple, el trabajador, el campesino, las mujeres, los niños, el negro. O sea, cómo a través de ese mapa social yo hago un trabajo de mediación y un trabajo de representación, pero en el cual yo también me implico. O sea, no es esa idea de que yo estoy por encima y a partir de ahí represento algo que se me da de manera natural. Esa idea de la naturalización del documental institucional, que es algo que no solamente se da en Cuba, se da en todas esas estructuras de representación de grandes discursos, de discursos sociales, representar el pueblo, la nación, la revolución, el cambio social, etcétera, etcétera. Eso que muchas veces se da desde una perspectiva que se quiere objetiva, estos realizadores tratan de fracturarla,
de penetrarla, de complicarla y en buena medida también poner en evidencia que cuando yo represento hay dos miradas que se encuentran, la de quien mira y la de lo mirado. Otra cosa que de Landrian muy importante también, a partir de que supuestamente él rompe con la naturalidad, supuestamente él reconoce al otro, refleja al otro, pone al otro, es que sin embargo no apenas pone a hablar al otro o no pone a hablar al otro. El otro habla en muy pocos, como por ejemplo el mismo taller de Lini 18, pero en la mayoría. Hay una cuestión técnica, hasta finales de los 60, principios de los 70 no hubo suficientes NAGRA en el ICAI como para poder hacer el trabajo de registro directo. Sí, porque eso es algo que a veces nos impresionamos con la manera de manejar el sonido. Nicolás había trabajado en la radio, tenía una educación del oído muy grande. En taller de Lini 18 se ve eso absolutamente. Ahí había casi 20 pistas de sonido al mismo tiempo. Había la intención también de que se sintiera ruidoso el documental, de que, claro, de que la impresión que recibiese el espectador fuera una impresión de algo que te aplasta. Eso por un lado, pero por el otro está también la cuestión de que muchas veces eso partía de la obligación. Había que ser creativo sonoramente. Tú lo encuentras en los primeros documentales de Santiago Álvarez y después ves que va desapareciendo también, porque aparecen las posibilidades del registro directo de la entrevista, del cine encuesta, para lo cual antes había muchos menos recursos. Eso también es algo que tiene que ver con contextos técnicos, tecnológicos epocales, ¿no? Precisamente la altísima carga de subjetividad de esos documentales, donde más se nota, la parte más artística, mucho se nota en la parte gráfica y en la parte de la letra, sobre todo en Coffee Arabia, donde él hace un gran pastiche visual. En la fotoanimación, que es extraordinaria. En esa época también algo que hay que tener muy en cuenta, también eso está en los documentales de Santiago Álvarez, era el intenso trabajo de la truca que se hacía en Cuba, que es algo prácticamente olvidado. O sea, en esa época en Cuba se había comprado un Oxberry para hacer precisamente todos estos trabajos de trucaje cinematográfico visual, que se usó mucho en la animación, sí. Pero cuando uno revisa los documentales de esa época, bueno, hay ejemplos extraordinarios, como lo que pasa en Nao de Santiago Álvarez, como el final de 79 Primavera, de Hanoi Martes 13, en 79 Primavera también hay elementos de eso. LBJ. Pero en el documental de Nicolás y Landrian eso es evidente, en Coffee Arabia, pero también en una pieza que es prácticamente un collage cinematográfico, que es Desde La Habana 1969 Recordar, que es una especie de ensayo acerca de la época. Más que desde Cuba, de la época incluso. Ya, bueno, sí, precisamente todos estos elementos caracterizan a Landrian como un avanzado, podríamos decir, como un visionario que por ende fue un incomprendido y que le habla de una manera inquietante y actual a las generaciones actuales de realizadores cubanos y a los cubanos todos. Agradecerte a ti, Gianluico, que me hayas acompañado, y a ustedes los espero en un próximo programa. Tras conocer sobre Nicolás Guillén Landrian y su obra, nos despedimos hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Me gustaría recibir tus correos a nuestra dirección lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en la sede de la Asociación Hermano 6. Soy Sumiko y te agradezco la complicidad. Chao.